Amigos de Círculo Magenta, bienvenidos a esta edición especial del Círculo, esta mesa de discusión con Marcela Garzabarba, editorialista de Código Magenta, y con Alejandro Fuentes, también director en Código Magenta. Hola, Marci. Hola, ¿Qué Rodrigo. tal? A ver, el tema fundamental que se tiene que tocar es el verdadero no podía saberse. No podía es decir, saberse. el veredicto de culpabilidad de Genaro García Luna. La Corte del Distrito Este de Brooklyn lo encontró culpable de 5 cargos, 3 de conspiración por narcotráfico, 1 de declaración de falsedades y 1 de pertenencia continuada a la delincuencia organizada. Y esto se puede desglosar prácticamente en 5 temas fundamentales. Número 1 es quién sigue. Se habla del caso Felipe Calderón, cuál era su responsabilidad, qué sabía. El caso también del general Cienfuegos. Y el caso, ojo, que toca a Gabriel Regino, que fue subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. El segundo tema es, por supuesto, el script político de la 4T respecto al caso García Luna. El tercer tema, el gran fracaso de la justicia mexicana en no resolver el caso García Luna. El cuarto tema, las repercusiones que tiene esto en la relación bilateral con Estados Unidos. Y el quinto tema, una reflexión general sobre lo que es la guerra contra las drogas y lo que ha significado esto para el país. Alejandro, respecto al primer tema, respecto al caso específico de Felipe Calderón, ¿qué te parece el asunto García Luna? Fíjate que me parece, hay que darle un poquito de contexto porque ahorita la discusión está centrada entre que si la 4T aprovecha el discurso para atacar a Felipe Calderón, a esta mafia del poder, o que si se aprovecha o se saca raja política. Creo que hay que dimensionar un poquito más, ir un poquito más profundo en decir que Genaro García Luna, o este veredicto que se dio en contra de Genaro García Luna, pone en evidencia un sistema de seguridad totalmente corrupto. Es decir, Genaro García Luna fue el personaje que más dinero invirtió en seguridad. Así ¿sí? es. No sé si lo cuatruplicó, no sé a dónde llegó, no tengo el dato. Es el personaje que más poder concentró durante, si recordamos... Recordamos la declaración de Sarkozy en el Así documental de Netflix del caso Casé, donde dice, a ver, Genaro García Luna tenía cooptado al presidente Calderón y era más poderoso que el mismo presidente. Así es. Y ese tamaño, ¿sí?, de poder corruptor que tenía Genaro García Luna trasciende a que sí, obviamente es importante que si Vicente Fox o o Felipe Calderón, obviamente es bien importante, pero lo importante es cómo todo ese dinero y esta organización se comportó más como un cártel, porque era más armas, más poder, más dinero corruptor, pero ¿dónde están los controles? A quienes todavía ponen en tela de juicio qué sabía Felipe Calderón y hasta dónde llegaba esa presunta complicidad, no hay que olvidar que este fue el sexenio donde murieron en un presunto accidente 2 secretarios de gobernación. Y no solo 2 secretarios de gobernación, también murió en el accidente de Juan Camilo Muriño, el mayor rival de Genaro García Luna en el aparato de seguridad nacional, que era José Luis Santiago Vasconcelos. Recordemos, y ahora sabemos, y ahora se puede decir, que José Luis Santiago Vasconcelos era quien filtraba la información de las irregularidades que desde entonces ya rodeaban a Genaro García Luna. Pero están también, Marcela, los casos del general Cienfuegos, porque ahí ya se habla del papel de la 4T. Sí, no, y aquí la cuestión es que una vez que dictan, bueno, todavía no se dicta sentencia, puede ser entre 10 años a cadena perpetua, pero una vez que ya el juicio terminó, todo el mundo se quiere voltear. Yo no vi nada, yo no hice nada, desde la esposa, que obviamente no vamos a decir si es culpable o no, porque no sabemos, pero pues las esposas también tienen un rol detrás de los criminales de cuello blanco, una Karina Macías con Duarte, una María Elena Hex con Lozoya, y estamos viendo a Cristina Pereira, Linda Cristina Pereira, con García Luna, en donde, bueno, viven con ellos, comen con ellos, duermen con ellos, y ahora resulta que pues cada una está, una en Estados Unidos, la de García Luna, Karina Macías en Londres, y la otra supuestamente en Alemania. Entonces, eso pasa igual con Calderón. Me volteo, yo no sabía, yo nunca supe que estaban metidos con la delincuencia. A ver, ¿verdad? Sí.
trabajas día y noche con esa persona. Pero no solo con duermes Calderón. En la cama de esa persona, sí. hablando no de Felipe Calderón, hablando de las esposas, ¿verdad? Así ¿Cómo no vas a saber? Claro. O te haces de la vista gorda. Claro. Entonces, esa es parte de la antiética y de la cultura política que se vive en México. Claro. Es una cultura política que está putrefacta. Sí. ¿Por qué? Porque de ahí, de la época del echeverrismo, de la época desde antes, pues pudimos haber hecho muchos juicios con expresidentes que también pudieron haberlas pagado o las pagarán como van a pagarlos algunos. Lo dijo Marce, el senador Emilio Álvarez y Caso diciendo, no se juzgó a García Luna en México porque hicieron una consulta pitera. Y él utilizó esa palabra. Pitera. Y vamos ahora a lo que es el uso político del caso García Luna desde Palacio Nacional. Así es. Es bien importante y ha sido este discurso. Voy a tratar de refrasear. Ahorita la 4T está utilizando este discurso de Genaro García Luna para decir, se los dije, el pasado está corrupto, el presente no es corrupto, Felipe Calderón tenía que saber, Vicente Fox tenía que saber. Y tiene razón, sí, en ese caso. Lo que creo que podría preocuparle un poquito al gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que el gobierno de Estados Unidos dio un paso adelante muy importante en las medidas que va a tomar contra la delincuencia, los cárteles en México. Es decir, se pintó una raya, ¿sí? Y hoy le tocó hacer, no, pues como decías tú, el general Cienfuegos se regresó y no pasó nada, ¿sí? Ahorita con García Luna, muchos creían que no iba a pasar porque decían, faltan pruebas específicas. ¿Sí? Hasta a él se le desencajó, se dice que se le desencajó. Decían que no iba a pasar y pasó. Entonces, creo que ahorita sí, la 4T echó las campanas al vuelo y lo está utilizando, pero también es un mensaje de las autoridades de Estados Unidos de decir, vamos en serio. Y ahorita es Genaro García Luna, pero mañana hay dos comunes denominadores en el caso de Genaro García Luna con el caso del general Salvador Cienfuegos. Y ahí es donde se pone bajo escrutinio el papel que ha jugado la 4T de omisión. Porque, a ver, es la misma corte, la corte del distrito de Nueva York, Brooklyn. Y también es uno de los testigos estelares que es Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit. Es decir, Edgar Beitia fue fundamental para que los jurados entendieran que Genaro García Luna fue un protector del cártel de Sinaloa. Claro. Edgar Beitia fue fundamental para hacerle saber a la DEA primero y después a la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York que el padrino, como se le llamaba al exsecretario de la Defensa Nacional, era el máximo protector del llamado Cártel H2. Aquí la pregunta es, ¿por qué el presidente López Obrador cambió de opinión respecto al padrino? Claro. Porque el día que detienen al exsecretario de la Defensa Nacional, sale a celebrar López Obrador diciendo, esto no pasaba antes y ahora en mi gobierno ya no hay impunidad. Pasa algo, hay llamadas, hay comentarios del alto mando de las Fuerzas Armadas donde le dicen, señor presidente, usted no puede salir a declarar eso. Y al día siguiente el presidente López Obrador carga con todo contra la DEA, carga con todo contra la administración de Donald Trump. Y hasta le pide encinas, ¿no? Se hace un acuerdo extrajudicial vía Marcelo Ebrard, vía Alejandro Gertz Manero, con quien era entonces el procurador general de Estados Unidos, Bill Barr, y cita textualmente el Departamento de Justicia, por razones de seguridad nacional, por razones de política exterior, decidimos extraditar a México al general Salvador Cienfuegos. ¿Y qué pasa después? Sale completamente exonerado. Es decir, el papel de la 4T también está bajo escrutinio, y no solo por el caso Cienfuegos, también por el caso de otro referido en el caso García Luna, que es Gabriel Regino. Gabriel Regino, un personaje cercanísimo a Marcelo Ebrard, y que desde el entorno de Claudia Sheinbaum ya están diciendo, sigan la huella de esos pasos. Desde la captura de Genaro García Luna había una duda que era, ¿por qué alguien que era protegido por la DEA, que era protegido por la CIA, condecorado incluso, que era Genaro García Luna, por qué de un día para otro hubo una traición del Estado Profundo norteamericano? Lo que se comenta es, la traición no fue específicamente de este Estado Profundo que siempre dominó el aparato de inteligencia y seguridad nacional. La traición vino directamente de la administración de Donald Trump, que en ese momento era una nueva fuerza política chocando con este Deep State. Claro. Y por eso viene esa captura a García Luna.
¿Qué es lo que se comentaba? Él tiene información, tiene grabaciones de toda la clase política y empresarial mexicana, Sí. pero sobre todo también de quien es un potencial candidato a la presidencia llamado Marcelo Ebrard. Pero seguimos siendo, Sí. hago un paréntesis a mí me llama la atención que tenemos que ser intervenidos, o sea, porque aquí no nos damos cuenta del problema, o sea, es un alcohólico México, por así decirlo, y no quiere recuperarse, ni quiere ir a rehab, ni nada. Tiene que intervenir alguien, en este caso es Estados Unidos, a jugar su juego, porque Estados Unidos también trae un juego de póker en donde está moviendo las fichas a su antojo, porque ellos también tienen sus intereses, ¿no? Y también hay intereses cruzados allá. Exactamente. Entonces, aquí estamos bailando el son del vecino. Claro, ¿no? y un caso fue que el show que vimos era impresionante ver cómo desfilaban capos, desfilaban operadores, desfilaba todo tipo de personajes que daban revelaciones The Cartel Crew. muy De hecho, hay una escandalosas, de donde queda en Sí. evidente esta falla en el sistema. Por eso regreso al asunto de tanto dinero en la seguridad invertido en tantos años, pero no se invierte en controles internos. No, y se lo lleva 600 millones de dólares. No hay García una Luna. profesionalización de la seguridad. Y si eso lo mezclas con la declaración de, creo que fue la CIA, donde dice, el gobierno de México no está haciendo su trabajo de la DEA con el cártel Jalisco Nueva Generación, que la titular de la DEA salga a decir que México no está haciendo su tarea y que en ese momento o en ese lapso quieran meter a la cárcel a Genaro García Luna, para mí es un mensaje muy poderoso de ya empezamos. A ver, tan no está haciendo... Y tenemos una lista. Aquí ahí está, viene. ya lo vimos. Tan no está haciendo su tarea el gobierno mexicano que el día que capturan a Genaro García Luna en Texas, que ya vivía en Miami, no había ninguna orden de aprehensión contra él en México, no había ninguna investigación abierta formalmente en la Fiscalía General de la República. Es decir, el mismo fiscal que exoneró primero a Cienfuegos tampoco tenía ningún caso abierto en contra de Genaro García Luna. Y ese es el Y cuestionamiento. aquí el tema es por qué se tiene que hacer justicia en tribunales estadounidenses y no en tribunales mexicanos. Esa es la gran deuda. Y lo que mencionaba sobre lo de Ann Milgram. Ann Milgram. El día después de que se da el veredicto, ella da una conferencia con el fiscal del Distrito Este de Nueva York y con un agente de operaciones especiales del Departamento de Seguridad Interior. Ella da un mensaje, dice que esto se entienda como un mensaje de la DEA de que vamos por los peces gordos, no importa si son políticos, no importa si tienen altos cargos en el gobierno. Y demuestran su músculo. Tenemos a Beitia, un personaje central en toda la parte de Michoacán, de Nayarit, de Jalisco. Tenemos al Chapo, tenemos al Rey Zambada, tenemos ahora a Genaro García Luna, todos dispuestos a hablar. Vale, hasta salió el coahuilense. Sí, claro. O sea, tenemos a todos los pajaritos listos para cantar, ¿sí? Para lograr nuestro cometido. Entonces, creo que eso es un arma, es poner el arma sobre la mesa hacia el gobierno mexicano. Y creo que ahorita el gobierno está sacando raja política del asunto, porque pues, días antes Felipe Calderón dijo que iba a lanzar un movimiento de la oposición y quedó aniquilado. A ver, pero también tiene esto una consecuencia importante sobre la relación entre el aparato de seguridad mexicano y el aparato de seguridad estadounidense. ¿En qué sentido? En que también hay una ruptura de confianza, porque ya la gente que opera la seguridad en México dice... Mañana me puede traicionar el Estado profundo de Estados Unidos. Claro. Si yo soy el carnicero hoy, puedo ser la reina de mañana. No, y aquí también lo que me llama la atención es que mientras eso sucede allá, acá en México, apenas se terminó el juicio y la UIF descongela las cuentas de la esposa. Bueno, descongeló un magistrado. Por eso, Sí, bueno, pero ya puedo usar el dinero. Sí. O sea, vaya, y entonces, ¿ese dinero es mal habido o no? Sí. Ese dinero, hay muchas preguntas y muchas aristas ahí. Y dices tú, bueno, o sea, andan por la libre con ese dinero, al igual que Karima Macías, Hex, o sea, dices tú, bueno, los hijos y las esposas, como en El Padrino, siguen dando su vida, ellos están pagando Orange is the New Black, nosotros estamos con Chanel. Y el tema de fondo es qué dice esto sobre la realidad mexicana, sobre una guerra contra las drogas que nos ha costado cientos de miles de muertos y desaparecidos.
La activista de derechos humanos Paola Zavala proponía una comisión de la verdad para saber todo lo que se necesita sacar a la luz públicamente de esta guerra contra las drogas. Pero hay que decirlo, hay poco optimismo sobre esta propuesta porque ya vimos lo que sucedió con la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, Claro. donde es presidida por un funcionario de gobierno, Alejandro Encinas, que eso ya implica de fondo un conflicto de interés, donde el investigador principal de la unidad de investigación de litigio especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, fue despedido en medio de una trama política orquestada por Alejandro Gertz Manero. Es decir, hay muy poca esperanza de que en México se llegue a la verdad y a la justicia. Ahora, Calderón Sí. haciendo esa carta romántica a los mexicanos desde un púlpito en España, Sí, se me claro. hace así como, a ver, pues Sí, qué claro. padre, ¿verdad? Me siento en España Es con mi que- vinito en la Plaza Mayor a escribir la carta. Es que se me hace estamos impresionante. hablando de un personaje que montó tal seguridad, tal centro de inteligencia y procesamiento de información, que recordemos que Genaro García Luna atravesó 2 sexenios, Claro. Sí. siendo el hombre más poderoso del país. Eso solamente se logra con poder y control. ¿Qué tipo de poder? Así ¿no? es. Ujú. Entonces, por eso preocupa, y con mucha razón, a la clase política mexicana, porque si alguien tenía información y si alguien montó un aparato, hablemos de Plataforma Claro. México, hablemos de todos los sistemas de información en todos los niveles de seguridad, fue Genaro García Luna. Mucho se dijo en todos esos años, si alguien sabe lo que está pasando en este país, es él. Así que sí pone a temblar a toda una clase política actual y de los últimos 2 sexenios, porque están así, ¿sí? Porque ahora Hasta toda esa más para información atrás. puede estar en manos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos negocia y tiene muy claros sus condiciones para negociar, para bajar los castigos y demás. Entonces ahora tienen un bonche de expedientes a su disposición. Bueno, y una reflexión final es que no existiría un García Luna si no tuviéramos esta política de guerra frontal contra el narcotráfico, si no tuviéramos esta política de prohibicionismo tajante, Claro. iniciada desde la década de los 70s en la administración de Richard Nixon en Estados Unidos, Claro. y que eso le ha costado a México muchísimo en términos de seguridad y en términos de Sí. violaciones de derechos humanos. Y también eso me preocupa en el sentido de que el gobierno de la 4T está tomando una postura muy prohibicionista Sí. sobre Muy punitiva. Muy punitiva. Y yo recuerdo el caso de la administración de Ronald Reagan cuando empezó estos mensajes contra las drogas muy fuertes, ¿no? Ujú. Y fue el momento en que Estados Unidos ha consumido muchas más drogas en toda su historia. Es decir, esas políticas punitivas han demostrado Es al que revés. es al revés, y sobre todo con drogas como el fentanilo, que ahorita están saliendo al mercado, pues demostraron que generaban mucha más curiosidad. Si te están diciendo es súper poderosa, Sí, sí, sí. es súper barata, Sí. está en todas partes, es bien fácil de obtener. Y es importante saber también de dónde viene este sesgo prohibicionista. Claro. En la década de los 90, uno de los principales asesores de Richard Nixon dijo, a ver, esto no fue más que un movimiento político porque la guerra contra las drogas nos permitía perseguir judicialmente a 2 comunidades Claro. que eran rivales en ese entonces políticamente de la Casa Blanca de Richard Nixon. Una era la comunidad afroamericana, y 2, era la comunidad de la contracultura y los hippies y la extrema Sí. izquierda que había Y en los ese Black entonces. Panthers. Claro. Y imagínate todas las consecuencias que ha habido a partir de eso. Y la última consecuencia en México se llama Genaro García Luna. Claro. Podemos concluir que finalmente es un tema que no se acaba en Genaro García Luna, ¿no? Hay ramificaciones tan profundas en el Lamentablemente. sistema político mexicano Así es. que creo que es el primer capítulo de un libro que va a seguir abriéndose en los próximos ¿Algún meses. comentario final? No, pues nada, o sea, yo sí creo que, ¿qué hubiera pasado si Estados Unidos no interviene? Así es. ¿Qué hubiera pasado, no? O sea, vaya, todos están por la libre, digo, a mí eso que Calderón está en España escribiendo una carta de yo no tuve nada que ver, se me hace un statement más allá de lo que escribió. Claro. Totalmente, lo seguiremos comentando. Y pasamos al segundo tema, que es la aprobación del Plan B en el Senado de la República. El presidente López Obrador ya va a promulgar esta modificación a las leyes secundarias en materia electoral. Desde el pleno del INE se denuncia como un golpe a la democracia. Desde el periódico New York Times
se habla también de un debilitamiento de la organización que ayudó a terminar el régimen de partido único. Esto es un tema trascendental para la vida pública mexicana y hay 5 puntos muy importantes que vamos a abordar. Número 1 es qué significa y qué dice realmente esta iniciativa. Número 2, la reacción de la sociedad civil y de la oposición en la marcha que se va a llevar a cabo el próximo domingo en todo el país por la democracia. Número 3, la discusión que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, porque recordemos que las acciones de inconstitucionalidad promovidas, pues en última instancia van a determinar si esta reforma electoral tiene validez constitucional o no. Número 4, el llamado Plan C, que es instalar a los nuevos consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Y número 5, la reacción que ha habido en Washington, porque de esto también hay reacción en Estados Unidos. Alejandro, para ti, ¿qué representa el Plan B del presidente López Obrador? El Plan B del presidente López Obrador sigue representando un ataque a la democracia como la conocemos. Se entiende que haya cosas positivas en todas estas reformas y en los cambios o que pueda haber. Sin embargo, creo que este Plan B ataca cuestiones muy importantes en el contexto político en el que vemos. Sé que el Plan B tiene principalmente un recorte de presupuesto muy significativo que podemos discutir si ha sido bien usado o ha sido mal usado, pero en una democracia naciente son decisiones muy importantes. O sea, no somos una democracia de muchos años. Pasamos de tener casi una dictadura presidencial de bastantes años y nuestra democracia está en pañales en ese sentido. Así que ese recorte presupuestal creo que va a dañar mucho la organización de las elecciones. Pero hay una cosa que principalmente hoy me preocupa, que es este acotamiento a la fiscalización de las campañas. Y sobre todo porque vemos a unas corcholatas que se están saltando todas las trancas. ¿Sí? Vemos panorámicos por todo el país de Claudia Sheinbaum, vemos anuncios por todos lados, pintas en la pared. Vimos hace algunos días periódicos de Adán Augusto que se están repartiendo en todo el país. Es decir, violaciones a la ley electoral que deberían de tener un efecto bien importante en las elecciones. Es decir, en las últimas elecciones vimos a candidatos que se cuidaron, se extracuidaron por no exceder los gastos de campaña, por no violar los tiempos de campaña. Y este Plan B representa o tiene entre sus cambios quitarle autonomía a la fiscalización. Pues es que ese es el punto, perdón, pero ese es el punto. El Plan B es electoral. Es para ganar las elecciones del 2024. Punto y se acabó. A ver, Beatriz Paredes lo llama que estamos en riesgo de una elección de Estado. Totalmente. Y los puntos que menciona Rodrigo, súper certeros y que están ahí en el papel, legaloides, todo lo legal, está bien, pero en el fondo, el trasfondo es electoral y es antidemocrático. Entonces, ¿a la medida de Morena? A la medida de Morena, a la medida de Morena. Es tailor-made para Morena. Estuvo en este estudio aquí el senador Víctor Fuentes, que participó en esta negociación de la reforma electoral. Y él también pone los puntos sobre las sillas diciendo el tema grave es la fiscalización, porque ahora la unidad que se dedicaba a ese tipo de auditorías dentro del Instituto Nacional Electoral le va a tener que pedir la información externa, se la va a tener que pedir al SAT, se la va a tener que pedir a la Fiscalía General de la República, se la va a tener que pedir a la Secretaría de Hacienda, es decir, órganos ya no tiene esa autonomía, ¿quién? Ahora va a ser para órganos controlados por el Poder Ejecutivo, que en este momento es el presidente López Obrador. Pero también hay un riesgo adicional que lo pone sobre la mesa Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que dice, ahora tenemos mucho menos presupuesto y una estructura ejecutiva mucho más pequeña, que es la encargada de instalar y capacitar a los operadores de las casillas. Y él advierte, si no se instalan, porque esto lo dice la ley, si no se instalan el 25% de las casillas, la elección de 2024 tendría que nulificarse. Es lo que dice la ley y ese es el riesgo más importante. Añado otro punto, dicho por Ciro Murayama, otro de los consejeros electorales, que por cierto termina su periodo, al igual que Lorenzo Córdoba, en abril. Dice, también se le dan demasiadas atribuciones al órgano interno de control. Se la quitas al pleno para dárselas al órgano interno de control y en ese momento ese órgano interno es afín al gobierno y es nombrado por el poder en turno, que es Morena. Pero pasemos al segundo punto, que es la marcha que va a haber el domingo, esta marcha
de la que tanto ha hablado el presidente López Obrador, de la que tanto ha mentido también, porque dice el presidente López Obrador, es una marcha para defender a Genaro García Luna, lo cual es absolutamente falso y ridículo. ¿Qué opinas de la marcha del próximo domingo? Yo creo que esto ha traído, el plan B es malo porque es electoral, el fin electoral, pero esto ha traído un despertar ciudadano que yo lo aplaudo en el sentido de que el ciudadano antes estaba como más de espectador y ahorita, después de mucho tiempo, se está despertando en un momento álgido de la democracia en donde se está pronunciando en la calle y estoy viendo a gente que antes no salía a la calle, salir a la calle o cancelando sus cosas por estar en la marcha. Antes no, pues hay una marcha, pero yo estoy no sé dónde o estoy acá trabajando, cerrando puestos para ir a la marcha, haciendo cosas, o sea, cambiando la agenda del día de la persona para poder irse a pronunciar. Y eso es súper, súper malo para AMLO porque es lo peor que le podría pasar a él y su plan B. Alejandro. Coincido contigo, Marcela, y creo que es muy importante porque quizá es el único mensaje que ha logrado entender la mayoría de la gente y que ha aglutinado a la oposición. Hashtag yo sí defiendo al INE. Yo sí defiendo al INE ha sido el único mensaje que le ha pesado al presidente en cierta forma, ¿no? El INE no se toca, defiendo mi voto no se toca y demás. Creo que en términos de comunicación, es un llamado de atención a la oposición. Es decir, la oposición no ha podido crear esas banderas ciudadanas que realmente sirvan de resistencia al establishment. Así es. ¿Sí? Y esto es la única bandera que cuenta la ciudadanía, que el presidente podrá decir que sale del INE y que sale de Lorenzo Córdoba y demás, pero finalmente es la única bandera ciudadana que ha permeado y que ha tocado al presidente y a su estructura. Es una llamada de atención a los partidos porque necesitan articular mensajes más claros para la ciudadanía. Es decir, mi voto no se toca, lo entiende todo el mundo. Y por eso esta marcha ha sido exitosa. Pero me preocupa que esta segunda marcha quizá no está teniendo el impulso y el empuje que tuvo la primera. A mí no tanto, ¿sí? Fíjate, yo estoy notando, bueno, la gente a mi alrededor, mitad de que no marcharon la vez pasada, todos esta vez iban a marchar. Bueno, no sé, hay que verlo, estoy hablando, habrá que verlo. El presidente López Obrador también ha ayudado con la difusión porque un día sí negativa. Y otro también dice que es una marcha de potentados corruptos, que es una marcha de Claudio X González, que es una marcha de la oposición y del PRIAN vinculada a García Luna. Creo que eso también le ayuda un poco a la sociedad civil que dice, a ver, no somos invisibles y queremos salir el domingo. Claro. Pero es importante comentar el siguiente punto, que es el plan B no es una realidad jurídica hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la oleada de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales y de juicios de amparo que van a llover próximamente. Claro. Y aquí es importante decir que se requiere el voto de 8 de los 11 ministros para declarar como inválida estas reformas a las leyes secundarias en materia electoral. Sí. Y bueno, y tenemos a Norma Piña que está muy en contra. Tenemos a Norma Piña, como bien lo comentas. Sí, oposición. Pero también, no oposición como un contrapeso. No, sí, pero es un contrapeso actual del Pero presidente. tenemos también a dos figuras que históricamente han votado en línea con los intereses de Palacio Nacional, que son Loreto Ortiz y por supuesto la ministra Yasmín Esquivel, que está en este momento lidiando el asunto de las acusaciones de plagio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Claro. Entonces, aquí el tema para ti, Alejandro, es cuáles son las presiones a las que se enfrenta la Corte. Fíjate que teníamos años, sexenios, que no veíamos a una Suprema Corte tan activa. Así es. En ese sentido. Nunca, creo que si nos ponemos a pensar hace 4 o 5 años, no vamos a recordar a un presidente de la Suprema Corte o cuáles fueron sus cuestiones, cómo marcaron la pauta, qué decisiones tomaron. Creo que hoy la Suprema Corte se posiciona como lo que es, como un contrapeso real. Punto y aparte. Pero también un contrapeso que no está exento de las presiones que vienen de Palacio. Y hemos visto también cómo el Poder Ejecutivo tiene mecanismos para presionar. Y creo que es de los pocos bastiones, tanto el INE como la Suprema Corte, que se han resistido al embate presidencial de los intereses que tienen que ver con él. Creo que el INE, y por eso cuando finaliza Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que finalmente
se les pueda criticar y demás, han sido una oposición en sí mismos y el presidente no ha podido. Así ¿sí? es. Y la Suprema Corte también ha sido ese bastión que se resiste al poder presidencial. Creo que esto es una prueba de fuego, tanto lo que vemos en la calle como lo que veamos en la Suprema Corte. A ver, hay presiones y hay acercamientos también. Presiones como cuál, como las que vemos desde la conferencia mañanera del presidente López Obrador, donde los llama corruptos, donde los llama potentados, donde dice que estaban solo al servicio del poder económico y no del poder público. Esa es una presión muy fuerte. Pero también hay acercamientos como el que se gestó esta semana, donde Claudia Sheinbaum tuvo un desayuno con la ministra presidenta Norma Piña, cabildeado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es decir, ya está jugando Morena al policía bueno y al policía malo. Pero también hay presiones fuertes a través de filtraciones de los medios, porque se está buscando instalar la idea de que en el entorno de Norma Piña, la ministra fuerte, la ministra independiente, hay personajes que habrían utilizado el software Pegasus para atacar a miembros de la Defensoría Pública. Ese caso está todavía en entredicho, pero lo que es cierto es que el timing advierte que es parte de esta oleada de presiones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. ¿Qué opinas, Marcela? No, pues yo digo que la presión venga de donde venga. Al final, la democracia, yo creo que, me pueden tachar de soñadora, pero yo sí creo y estoy súper ferviente creedor, creo en que si se lucha por la democracia con un fin ético y bien, se va a lograr. ¿Por qué? Porque ya todos estamos cansados, muchos están cansados de lo que ven en las mañaneras. Gente que había votado por AMLO se está arrepintiendo. Son de los que salen a la calle ahora. La gente ya no está dormida, ¿sí? La gente ya despertó, y yo sí creo que este tipo de plan B, cosas que y a veces me dicen, no digas que es Venezuela, pero pues es que sí nos estamos pareciendo. A ver, sí nos estamos pareciendo. Entonces, en esta cuestión, o a Cuba, con decoró hace poco AMLO, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas lo estamos dejando pasar. Y ahorita, con esto de la Suprema Corte y con la marcha, ya no se va a dejar pasar. No se va a dejar pasar. Podremos ver a Norma Piña en el martes del Jaguar. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una relación distinta con el Poder Judicial al que habían tenido otros presidentes. ¿Y por qué lo digo? Un miembro importante del Poder Judicial me dice, a ver, si tú revisas la historia de cómo eran las reuniones de los presidentes de la Corte y del presidente de la República, ya en el periodo de transición, desde que el PAN llegó al poder, prácticamente no existían. ¿Cuántas veces vimos a Arturo Saldívar llegar a Palacio Nacional a reuniones uno a uno con el presidente López Obrador? Y me dicen, a ver, entre el 2004 y el 2019, eso fue rarísimo. Prácticamente no pasaba. Y la última vez significativa que ocurrió fue cuando Mariano Azuela, el entonces presidente de la Corte, acudió a Los Pinos con Vicente Fox, ¿a qué? A comunicarle el no ejercicio de la acción penal contra Andrés Manuel López Obrador por el caso del desafuero. Esa fue la última vez significativa que hubo una reunión uno a uno entre un presidente de la Corte y un presidente de la República. Y aparte Piña se dice que está jugando un juego diferente. Acá tenemos a Morena, 4T, AMLO, a Reflectores, PAN y Circo, y Piña, después de que ya se hizo presidenta, silenciosa. Se metió a sus aposentos, aposentos estoy hablando a la Suprema Corte, y a trabajar de verdad, a remangarse las manos y empezar a hacer lobby adentro de las cuestiones que le importan. Recordemos que ella hizo carrera completa en el Poder Judicial y es un miembro representante de ese gremio. Ella no quiere reflectores, ella quiere chamba de verdad, por la democracia de verdad. Y retomando el asunto del plan B de la reforma electoral, hay que decirlo, también hay un plan C. ¿Cuál es ese plan C? La sustitución de los 4 puestos en el Pleno del Consejo General del INE que expiran el próximo abril. ¿Cómo se van a elegir estos 4 consejeros? Bueno, primero a modo se nombra, es que ya se está denunciando una chicanada legal, porque primero se nombra un Consejo Técnico de Evaluación. Se proponen 3 perfiles por la Junta de Coordinación Política, que ya se hicieron y son afines a Morena. 2 perfiles por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya se hicieron y también son afines de Morena. Y 2 perfiles del INAI, que no son afines a Morena. Pero ahí ya vas perdiendo el marcador
5-2 en la primera instancia. ¿Qué va a hacer este Consejo Técnico de Evaluación? Va a escoger 4 quintetas que van a ser votadas en el Congreso. El problema es, se requiere para la designación de un consejero electoral y el consejero presidente también que se va a elegir, se requiere una mayoría de 2/3 en el Congreso. ¿Y lo que no va a suceder, ¿qué significa eso? Y ya se dio la orden desde la Secretaría de Gobernación, desde Bucareli. Lo que va a suceder es que vamos a llegar a la instancia de la insaculación. Estas quintetas plagadas de perfiles muy, muy cercanos a Morena, pues van a tener el beneficio de la probabilidad cuando se haga la insaculación. Claro. Lo que se advierte es que el INE, una institución que hasta ahora se presume como autónoma, pues ahora va a tener una nueva mayoría morenista dentro del propio pues instituto. Es que es a modo, como dice Alejandro, todo es a modo, todo es como me conviene. Aquí yo vería, sí hay, y por eso digo que a veces es difícil decir todo está mal, todo está bien. En este caso, pero sí tenemos que decir que el Consejo del INE históricamente ha estado secuestrado también por la partidocracia, sí, en cierto modo, ¿sí? Pero como todas las cosas, o muchas de las cosas que propone AMLO es, pues se va al extremo, ¿sí me explico? Es decir, que haya controlado la partidocracia del INE porque había reglas en ese sentido, pues no está bien, pero esa era la regla del juego. Ahora, cambiar la regla porque te sirve a ti por la situación en la que estés, pues obviamente es una regla que le va a facilitar el camino al presidente a la hora que haya algún problema. Yo creo que el presidente, a la hora de querer entrampar todo este proceso, también quiere complicar el mensaje. Sí, claro. De cierto modo, ¿no? Adrede. Y claro, y al presidente lo que le sirve es llegar al extremo de decir la marcha a favor de García Luna. Totalmente. ¿No? Y todas esas Dividir cuestiones, para vencer, claro, o sea. que la gente no entiende, van a pasar desapercibidas. Sí. Y creo que desafortunadamente podemos llegar a ese extremo. A ver, el contexto político del Plan B no es solo aplicable para México. Ya hubo una reacción en Estados Unidos y vimos esta semana 2 pronunciamientos editoriales muy importantes. Uno, en la revista The Atlantic, una revista muy importante entre la élite política estadounidense, donde David Frum, un exfuncionario importantísimo de la administración de George Bush, que ahorita es uno de los llamados Never Trumpers del establishment, dice, le pone el título, hablando de López Obrador a su artículo, The Autocrat Next Door, el vecino autócrata, denunciando toda la ofensiva del presidente Andrés Manuel López Obrador contra las instituciones democráticas. Acto seguido, The New York Times, cuando reporta la aprobación en el Senado del Plan B de la reforma electoral, ellos se ponen en cuestionamiento de decir, ojo, esto podría ser el regreso al régimen del partido único. Lo dicen de una manera velada. ¿Y a quién entrevistan ¿A quién es el principal entrevistado de esta pieza? Jorge Alcocer. ¿Quién es Jorge Alcocer? Quien fuera el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación ya en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un insider de la 4T denunciando el Plan B como un acto para reinstaurar un régimen sin pluralidad política. Ese es el mensaje que se está enviando a la audiencia estadounidense desde The Atlantic y desde el New York Times. ¿Qué opinas, Marcelo? No, y después del juicio de García Luna. O sea, sí, son mensajes que yo creo que no nos tienen que decir Estados Unidos, siempre nos tiene que venir a decir el vecino, y la verdad es que lo sabemos, ¿no? O sea, estamos ante un gobierno cuasi autoritario, y sí creo que los ciudadanos tenemos un poder que no lo subestimemos. Claro. O sea, el salir a la calle, el reclamar tus derechos, tienes todo el derecho, valga la redundancia, para hacerlo. Entonces, no lo dejen de hacer, porque de verdad, esta democracia va en picada. Conclusión, Alejandro. Creo que el presidente en esta forma de dar a conocer que su gobierno es para ayudar a los más pobres, a los más desprotegidos, y los cambios que ha realizado y los programas, hay muchas cosas que se aplauden de este gobierno en relación a voltear a ver a los más desprotegidos. Y está aunque bien. Hay más pobreza. Pero, y eso es para otra plática, pero el enfoque que ha hecho su gobierno creo que es positivo, pero creo que el presidente ya perdió el enfoque. Está confundiendo el control político y el dejar su legado a fuerza
derribando instituciones y sistemas de control con hacer el trabajo. ¿Sí me explico? Es decir, totalmente. Pura grilla, ¿sí? Politiquería. Pura politiquería y no hay tanto trabajo en este lado. Sí. Es decir, esa política de querer cortar presupuesto para que los números salgan mejor porque estamos ahorrando y porque estamos dando más cheques, pues estamos viendo que no es la solución que está moviendo la aguja como queremos. Entonces, creo que el presidente está cayendo en esa trampa de buscar a fuerza esos controles y derribar esas instituciones que le lleven a que su ideología, si él no se va a quedar, que al menos esa ideología permee. Así es. Pues estaremos atentos primero a la marcha del domingo para ver qué reacciones hay, sobre todo desde Palacio Nacional. Y número 2, estaremos muy vigilantes de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia cuando lleguen estas controversias constitucionales al Pleno. Muy bien, veremos la marcha. Y bueno, pues el tema Samuel, siempre vigente en esta mesa porque la coyuntura lo impone. Claro. La coyuntura en este momento se llama Tesla. La disputa de quién se va a quedar con esta inversión de $10,000 millones. Esta disputa velada entre Samuel García primero y después con el presidente López Obrador, pero que ahora ya incluye a estados como Michoacán, como Chihuahua, incluso como Sonora. Se comenta que Tesla está buscando instalar no solo una planta, sino un ecosistema de plantas. Y se provocó este comentario del presidente López Obrador, donde dice, ojo, en Nuevo León no hay agua. O hay agua para Tesla o hay agua para la comunidad de Santa Catarina. Por eso yo le recomiendo al señor Elon Musk que venga e instale la planta aquí en el sureste mexicano. ¿Qué opinas, Alejandro? El gobernador entiende muy bien de mercadotecnia y de mensajes. Es un experto en esa cuestión. Y creo que cuando vio la oportunidad de utilizar la marca Tesla hasta se compró y Elon Musk, una de las marcas más populares y más reconocidas por esta generación y la anterior y las demás, el gobernador no perdió oportunidad de subirse a ese tren, ¿sí? Y tomar eso como bandera, sobre todo en todos los problemas que tiene el gobernador ahorita. Creo que nunca se imaginó que su aliado hoy, que es el presidente, que lo está ayudando desde Palacio Nacional a enfrentar todas las guerras que tiene aquí y a presionar, nunca se imaginó que el mismo presidente lo iba a desautorizar ante Elon Musk, el tuitero ahorita más reconocido, y el mismo presidente le haya ofrecido a Elon Musk, oye, voltea a ver, allá no hay agua. Creo que es una suma, se le suma al gobernador Samuel García, cuando ya la tenía casi en las manos, ¿sí?, a otros de sus proyectos que no alcanzan a cuajarse, ¿sí? Y así como se iba a aprovechar de la marca Tesla para ponerse una gran medalla, podría ser un fracaso mediático si Tesla no se queda aquí en Nuevo León. Y creo que qué mal que uno de sus aliados o de los pocos aliados que tiene el gobernador, pues al final estén operando para hacer un Tesla Maya o un Tesla Yaqui o un Tesla y que no se quede en Nuevo León. No por desdeñar a los otros estados. No, pero bueno. Que no creo, porque la cercanía, o sea, Elon Musk no piensa como el mexicano ahorita, ¿verdad? No está en la 4T, ni está como entre Samuel y AMLO, pensando en politiquería, porque ya lo politizaron el asunto, ¿verdad? O sea, está en una mañanera. Pero sí le beneficia la competencia de quién pero ofrece los mejores incentivos. Pero Elon Musk piensa más, a ver, no va a llevar el carro desde no sé dónde en avión hasta no sé dónde. Somos vecinos. Pero aquí se va a dejar querer. No, pero aquí le conviene a un Tesla tenernos aquí al lado porque cruzas cuando están los carros y el nearshoring funciona, y ¿no? la manufactura de aquí no hay en otro lado como es la verdad de Nuevo León. Sí lo del agua, sí todo, pero yo sí creo que Elon Musk también se podría cansar de la politiquería que empieza a ver. Es como, a ver, quiero ser el novio, pero pues mejor no, ¿verdad? Porque pues ya estás un juego así político como que pues, ¿qué no, onda? Parece que se están peleando. Bueno, esa es la parte que no acaba de cuajar. El presidente López Obrador tiene un punto correcto y un punto incorrecto. El punto incorrecto es evidente. A ver,
Monterrey es la cuna del nearshoring porque aquí tenemos mano de obra calificada, porque tenemos la infraestructura y la cercanía con la frontera norte con los Estados Unidos. Tenemos las universidades de primer nivel, de las mejores universidades de toda América Latina. Tenemos todo un ecosistema industrial ya operando para la industria automotriz. Tenemos la energía suficiente también, contrario a lo que se había comentado, cosa que no existe en el sureste. En el sureste no está eso. Pero sí tiene razón el presidente López Obrador en una situación que es en el dato del agua de Nuevo León. Porque este dato del agua de Nuevo León, este argumento fue rápidamente refutado por el gobierno de Samuel García, por el secretario de Economía, Iván Rivas, por el propio gobernador, diciendo, no, señores, sí hay agua. Una fuente de agua y drenaje de Monterrey vino a Código Magenta a presentarnos la información, a decir, a ver, si sucede esto, la comunidad que está cercana en Santa Catarina, donde se pretende instalar a Tesla, se va a quedar sin agua y va a haber problemas primero de presión y después de abasto. Y ya se publicaron en Código Magenta los datos estimados de lo que significaría traer a Tesla en términos de agua. Consumiría 600 litros por segundo. ¿Qué significa eso? El abasto de 400,000 personas. Es casi el 10% de la zona metropolitana de Monterrey. Como ejemplo, el antecedente de Kia son 200 litros por segundo. La refinería de Pemex son 270 litros por segundo. Es decir, el presidente López Obrador no aventuró a dar ese dato, digamos, desde el aire, sino que lo dice con conocimiento de causa, absolutamente. Y esto nos lleva a hablar también de los problemas de agua y drenaje en Monterrey, los problemas de sequía. Incluso si llegara a instalarse Tesla, eso no cambia el hecho de que en verano, como lo dicen los especialistas, vas a tener una sequía. ¿Por qué vas a tener una sequía? La presa Cerro Prieto, que es la más importante en este momento, junto con la presa El Cuchillo, pues está en niveles críticos la presa Cerro Prieto. El gran proyecto, la gran obsesión del gobernador Samuel García, que es la presa Libertad, ni siquiera está terminada. Y aún si terminaran las obras, que es muy baja la probabilidad de que eso suceda, con el promedio de lluvia que está cayendo aquí en Nuevo León, nos tardaríamos, y si no hay un huracán, nos tardaríamos hasta 3 años en que se llene esta presa. Es que no añádele el tema de que no está todavía terminado tampoco el segundo acueducto, Cuchillo 2. Entonces, hay una tormenta perfecta, válgame la paradoja, aquí en Nuevo León, para que exista una sequía nuevamente tan grave o más fuerte que la que hubo hace un año. Es que las apuestas siguen siendo, cuando llegue Tesla, ya van a estar las presas. A ver, eso se me hace como de, a ver, regrésate a estudiar. ¿Cómo? A ver, estrategia. ¿Dónde están las estrategias? La gente arrastrando lápiz, haciendo estrategia por si quieres que llegue Tesla o primero que nada, para darle agua a tus ciudadanos. O sea, no hay estrategia. Estamos esperando como en la época de los mayas que caiga la lluvia, Tlaloc, sí, aquí. ¿No se acuerdan que Samuel decía, estoy aquí de meteorólogo viendo cómo va a caer la nube? No, ya no queremos eso de la nube. Ya no queremos pensar que cuando esté en la presa y cuando en verano va a pasar esto. No es así. A ver, comentábamos con un empresario. El gran problema que tiene el gobernador Samuel García es que está ocupando demasiado tiempo, contrario a lo que él decía, en resolver las disputas y problemas políticos. Totalmente. No en resolver los problemas de Nuevo León. Esto viniendo ya del empresariado. Porque vimos lo que sucedió ya esta última semana, donde la Suprema Corte de Justicia rechaza una suspensión provisional promovida por Samuel García, donde dice, adelante con el juicio político. Eso por un lado. Y por otro lado, la mayoría del PRI y del PAN en el Congreso promoviendo un nuevo paquete de leyes que reduce drásticamente la operación y las facultades que tiene la influencia, el poder ejecutivo. Y, por ejemplo, ponen cuestiones como decir, ahora depende también del Congreso la remoción y el nombramiento de ciertos miembros del gabinete. Y la Fiscalía. La Fiscalía también tiene que pasar por el Congreso. Es decir, están atando de manos al gobernador Samuel García. ¿Cuál es tu perspectiva de esto, Alejandro? ¿Por dónde empezamos? Sí, pero no. A ver, para nadie es un secreto que el gobernador tiene abiertos muchos frentes y el frente político lo está dejando sin energía y sin armas para poder gobernar. Pero el tema del agua es un tema que deberíamos tener ahorita, como dicen, un war room constante, como cuando estábamos en la pandemia, ¿sí? Que salía el secretario, salían
la gente responsable y estaba analizando día con día qué se estaba haciendo y cómo se está avanzando. Es decir, no hay nada si no hay agua. Nuevo León está hoy enfrentando o está en la ola de esto que se llama nearshoring, que es un contexto que ni siquiera controlamos, pero así es. La geopolítica nos puso en medio de conflictos económicos entre las grandes potencias y hay una oportunidad enorme para Nuevo León, por su cercanía, por su interconectividad, por su empresariado, pero si no hay agua, no hay nada de lo demás. Y si tienes un presidente, ahora sí que no me ayudes, compadre, que está recordando que, oigan, está padre que se ponga Tesla, pero híjole, no hay agua. ¿Sí me explico? Entonces, creo que el gobernador, dentro de los conflictos que tiene, debería poner a alguien, o debería tener un consejo, o debería tener a un experto, o no sé a quién, ¿sí? Mr. Porque ahora Waters, con las revelaciones de Código Magenta, que agua y sí, drenaje está sumida en la corrupción, pues bueno, ¿qué nos queda? A ver, vamos a hacer un recuento de 5 afectaciones que ha tenido el gobernador o que están en puerta. Número 1 es esta pérdida de facultades promovida por el Congreso de Nuevo León. Sí. Número 2 es su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como se dijo en esta mesa, ya se habían emitido órdenes de aprehensión con base en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de él y de su entorno familiar y empresarial. Es decir, es un personaje que está sujeto a los deseos del centro todavía. Número 3, un empresariado cada vez más desencantado con lo que es el gobierno de Samuel García. Número 4, los problemas de corrupción que se avecinan dentro de este gobierno. Sí. Y número 5, yo ya no estoy viendo que tenga tantos likes en Instagram. Yo pensé que ya no hay tema. No, y yo creo que hay más, ¿verdad? El capital político con el que llega el gobernador, innegable, que arrasa a un electorado y que le sigue dando, o le dio ese cojín político para sostenerse y llegar a la gobernatura, ya no existe. Quizá quien lo tiene es su esposa, ¿sí? Que sigue manteniendo una popularidad. Que sí es un activo político. Que es un activo político muy importante, el de Mariana Rodríguez, pero ella no está viviendo el desgaste de ser gobernador o gobernadora, ¿no? Marcela. No, pues yo ya me quedo sin agua. O sea, estoy en sequía porque la verdad es que ya no hay tema, porque hay muchos temas con Samuel. Entonces, un día dice que sí, otro día dice que no. Aparte nos trae así, ¿verdad? A todo el ciudadano, sí, hoy sí, esto no. La fiscalía ahora sí, ahora esto no. El Congreso ahora sí, esto no. Agua sí, no. Tesla sí, no. Ya. O sea, no, vemos puro politiquería y nada de hands-on, de estar trabajando por el ciudadano, que para eso votaron por él. Claro. El nuevo punto de equilibrio de la política en Nuevo León, por supuesto que va a llegar cuando se renueve el Congreso. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobernador Samuel García y qué está haciendo Movimiento Ciudadano para intentar arrebatarle una parte de ese poder al PRI y al PAN? En las encuestas aparecen en tercer lugar. Aparecen en tercer lugar Movimiento Ciudadano. Yo no veo operación política y sí veo un video de comunicación social de Movimiento Ciudadano en Nuevo León donde aparece Glenn Villarreal, no diciendo a los militantes de Movimiento Ciudadano hay que hacer política desde la base. No, invitando a la gente del PRI y del PAN a abandonar sus propios puestos porque allá no van a alcanzar espacio y acá sí. Claro. Es decir, patadas de ahogado. Esa es la estrategia política a prácticamente unos meses de que empiece ya el proceso electoral fuerte y la preparación de quiénes van a ser los candidatos. Pero si la estrategia es dirty politics, como dirían allá en el país vecino, pues no creo que vaya a llegar a mucho. No, creo que sí el gobernador, y coincido con Rodrigo en el sentido de que si hay un camino tendría que hacer arrebatar espacios políticos con su principal contrapeso, que es el Congreso, que le está haciendo la vida de cuadritos. No digo que esté bien o esté mal, pero esa debería ser la estrategia, arrebatar esos espacios políticos. Y la estrategia que está diciendo públicamente Glenn también tiene una beta privada. ¿Cuál es esta beta privada? Intentos desde la oficina del gobernador de convencer con incentivos incorrectos a miembros de la oposición que están en este momento. ¿Qué son incentivos incorrectos? Son negocios, son contactos, son posiciones políticas incorrectas, a que se pasen del lado naranja. Y como ha habido un rechazo, ya hemos visto denuncias por una oleada de auditorías del SAT, de auditorías ambientales, de auditorías de salud. Es decir, ese es el último recurso que le está quedando al gobierno de Samuel García
Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Va a haber mucho tiempo, va a haber mucho todavía comentarios que hacer al respecto sobre la evolución del gobierno de Samuel García. Y hay que estar atentos qué va a suceder con Tesla, qué va a suceder con la relación del gobernador de Nuevo León con el presidente de la República, y estaremos atentos.